Vamos a escuchar la palabra de Dios, Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice así: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Varios son los textos que se han leído a lo largo de lo que llevamos de ceremonia, cada uno resaltando un aspecto destacado del matrimonio cristiano. Los textos del Génesis hablan del origen del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Cantar de los Cantares pone de manifiesto la relevancia del amor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos la negarán. Y el último texto leído, el de Eclesiastés, muestra de forma gráfica y poética en qué consiste el marco del matrimonio. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. El texto de Génesis nos dice que Dios creó al ser humano y que los creó hombre y mujer y que a ambos les dio la imagen de Dios. Por tanto, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, la misma importancia, la misma dignidad delante de los ojos de Dios y debería ser así delante de todo el mundo. El texto de Génesis no solo dice que Dios creó al ser humano, sino que Dios creó también el matrimonio. El matrimonio nace de la mente de Dios. El matrimonio es un invento maravilloso de Dios. Por tanto, Él, mejor que nadie, sabe cómo funciona, porque Él lo creó, Él lo diseñó. Y el diseño de Dios es claro. Dice que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, y que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola carne. El diseño de Dios es que 2 personas diferentes, hombre y mujer, en el matrimonio vengan a ser una sola carne. Esta idea no nos debe sorprender, dado que si Dios es el creador del matrimonio, todo lo que Él crea, lo crea a su imagen y semejanza. Y Dios, en su palabra, se revela, se muestra a sí mismo como un solo Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ello, no es de extrañar que una de las funciones esenciales del matrimonio cristiano sea que puedan ser reflejo de esa unidad que existe en la Trinidad. Y por ello, el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Por otro lado, el último pasaje leído, el de Eclesiastés, que es el pasaje que Jaume y Seri han escogido para base de este sermón de bodas, pone de manifiesto de forma gráfica y también poética en qué consiste este marco del matrimonio. El texto de Eclesiastés está construido en base a ilustraciones donde se nos hace ver que es mucho mejor 2 que uno solo. Esta verdad también arranca de la mente de Dios, arranca desde el principio, desde el Génesis, como hemos leído. Dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esto es, a la mujer, alguien creado por Dios, a la imagen de Dios, con la misma igualdad, con la misma dignidad que el hombre. Y una vez que ha proporcionado esa ayuda idónea al hombre, porque mejor es 2 que 1, porque si 2 se acuestan juntos se mantienen calientes,
es que a continuación el Señor dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. El matrimonio, pues, nace del principio de que dos es mejor que uno, y el texto de Eclesiastés que hemos leído pone varios ejemplos para reforzar esa idea y concluye de una manera sorprendente, dando que después de haber estado dando varios ejemplos con el número 2, de repente aparece el 3. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Seguro que recuerdas que hace un momento os decía que el matrimonio, al ser creado por Dios, una de las funciones es ilustrar la unidad que hay dentro de la Trinidad. Y por ello, 2 pasan en el matrimonio a ser 1. Eclesiastés nos hace ver como la esencia del matrimonio cristiano es que sean 3. Hombre, mujer y Dios en el medio. Y dice que esta relación es como un cordel de 3 hilos que no se rompe fácilmente. Qué sabia es la palabra de Dios cuando ilustra qué debe de ser el matrimonio, una relación en la que Dios debe estar en el medio para evitar que no se rompa fácilmente. Fijaros que no dice que no se rompa nunca jamás. Dice que no se rompe fácilmente. Vivimos en una sociedad donde la ruptura, la disolución del matrimonio, lamentablemente parece que ahora es lo habitual, lo normal. Ahora parece que los matrimonios vengan con fecha de caducidad, no son para siempre. La fórmula típica de los votos matrimoniales siempre ha incluido el: os declaro marido y mujer hasta que la muerte os separe. Porque esta siempre ha sido la idea de Dios, este fue el propósito de su creador, del que lo diseñó, que el matrimonio no se rompiera, no se disolviera, que hombre y mujer fueran fieles y estuvieran unidos toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Pero ahora parece como que el matrimonio hubiera que tener fecha de caducidad, como los yogures, ¿no? Ahora parecería que el que oficiara el matrimonio tuviera que decir: pues os declaro marido y mujer hasta que el desamor, la infidelidad o las circunstancias os separen. Tranquilos que yo no voy a utilizar esta fórmula dentro de un momento. Seguiré el guión, utilizaré la forma y la fórmula clásica, y no porque quiera ser fiel a una antigua tradición, sino porque quiero ser fiel a lo que el creador del matrimonio lo diseñó. Las palabras de Salomón en Eclesiastés son sabias y sirven para ilustrar la fuerza y el poder de la unidad dentro del matrimonio. Y para ello, la ilustración de más peso que pone es la última, la figura del cordel de los 3 hilos. Pero las ilustraciones empiezan con una afirmación: más valen 2 que 1. Esta es una verdad cierta tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Es, por tanto, una verdad que se puede aplicar a las relaciones humanas, a la amistad, a los negocios, y es una verdad esencial y crucial para el matrimonio cristiano. Dejadme compartiros la siguiente afirmación que nace de una profunda convicción y que creo que emana directamente de lo que la verdad de Dios revela en su palabra acerca del matrimonio. Y es: no existe mayor bendición que un matrimonio unido, y no existe peor quebradero de cabeza y generador de angustias que un matrimonio desunido y malavenido. Como todas las frases categóricas, puede ser matizada, pero en esencia esta es una verdad que no solo los creyentes, sino aquellos que no se consideran creyentes,
son capaces de afirmar, porque saben que en esencia es cierta. Un matrimonio unido trae mucha bendición, no solo a los contrayentes, sino a todo su entorno, familia, hijos, entorno familiar. Pero por el contrario, un matrimonio desunido es una desgracia y un foco de tensión para todos aquellos que están cerca de ese matrimonio. El matrimonio cristiano fue diseñado por Dios para ser una tremenda bendición. Es por ello que la unidad en el matrimonio es una pieza clave, una pieza fundamental. El matrimonio fue diseñado por Dios no tan solo para que fuera de beneficio para los cónyuges, sino también para todo su entorno e incluso una bendición para todos los que lo rodean, incluso para la sociedad. Un matrimonio unido, un matrimonio que funciona según los parámetros de Dios, es un matrimonio que, como dice la palabra, trae gloria a Dios. Efesios 5, 25 al 32 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también hizo Cristo con su Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y por eso dice la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a la Iglesia. No existe mayor bendición que un matrimonio unido. Y por otro lado, no existe peor quebradero de cabeza y generador de angustias que un matrimonio desunido y mal avenido. Es por todo ello que, queridos Jaume y Sherry, la palabra de Dios en vuestro día de boda os insta a trabajar, a construir un matrimonio unido, a tejer ese hilo de 3 hilos, para que Dios esté en el centro de vuestra unión y así, de forma positiva, oyendo la voz de Dios, podréis construir un proyecto de vida que os traiga felicidad, estabilidad y que os ayude a afrontar los avatares de la vida, porque esta vida es compleja, esta vida es dura, pero mejor 2 que 1 solo. Y si Dios está en el medio, ese cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mi recomendación pastoral en el día de vuestra boda es que, teniendo en mente todos estos consejos de parte de Dios, tejáis ese hilo, construyáis ese matrimonio que traiga bendición y felicidad a vuestras vidas. Tener un matrimonio feliz no es misión imposible, no, es una misión muy posible, porque Dios lo creó y lo creó para hacernos felices. Somos nosotros los que lo hacemos imposible cuando no le hacemos caso, cuando no le ponemos en medio, cuando nuestra vida no está centrada en el yo, sino en el tú, en el otro, para construir un nosotros. Y eso es lo que tenéis que hacer a partir de ahora. Dejar de pensar en el yo, para pensar en el tú, en el otro, y poder construir un nosotros. Y ese es el consejo de Dios. Y ese hilo no se rompe fácilmente. Amén. Que el Señor os bendiga en esa tarea.